Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el autor de Luz de Góngora. Siguiente. Nuestro grupo está integrado por Joyce Vera, Kenya Cueva, Alison Espinosa, Evelyn Yepes y Jim Berlens Mena. Bien, para empezar esta exposición vamos a dar una frase del autor. La vida es ciervo herido, que las flechas les dan alas. Como grupo, nosotros interpretamos así, que mientras la vida nos dé malas experiencias, nosotros debemos agarrarnos de ellos y seguir adelante, porque con eso nos da alas para no volver a decaer en ese pasado. Siguiente diapositiva. Como continuación después de la frase, continuamos con la vida del autor. Aquí se va a hablar pequeños datos biográficos de él, acerca de dónde estudió, entre otros. Don Luis de Góngora y Agorte nace en Córdoba, en el país de España, el 11 de junio de 1561. Él fue reconocido por ser un poeta, exponente de la corriente literaria del culteranismo y también por ser un dramaturgo. Él fue el primogénito de la unión matrimonial de don Francisco de Agorte y doña Leonor de Góngora. Él nació en el seno de una familia acomodada y estudió en la Universidad de Salamanca, nombrado racionero en la Catedral de Córdoba. Es por ello que desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar por España. En cuanto al estudio, él empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca, como ya lo mencioné. Sin embargo, abandonó la carrera para iniciar una carrera eclesiástica, ocupando en primera instancia la prebenda de la Catedral de Córdoba. A continuación, mi compañero. Bien, siguiendo las instrucciones, podemos decir que con esmero y posterioridad, este autor llegó a ser capellán del rey Felipe III, a instancia del duque de Lerma. ¿Qué nos quiere decir capellán o capellán? Él estaba básicamente a cargo de los servicios religiosos de este rey. Bien, teniendo esto, podemos decir que este autor jamás, o sea, no jamás, no se encontró a gusto o cómodo de la corte, o sea, con los ambientes de la corte. Finalmente, él falleció, bueno, dejó este mundo el 23 de mayo de 1627. Este autor está enterrado en la Mezquita Catedral de Córdoba. Sin embargo, su fama fue enorme durante el barroco, aunque su prestigio del conocimiento de su obra decayeron luego del siglo XX. Pero cuando llegó la celebración de su tercer centenario de su muerte, se congregó a muchos poetas y literatos, mejor dicho, categorados de la mejor manera. Ellos estaban, ¿cómo les puedo explicar? De una revalorización crítica, que estaban de acuerdo que la integración estaba perfecta. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, la obra del autor. Mientras por competir con tu cabello es una obra que fue escrita por Luis de Góngora, un poema juvenil en 1582, previo a su fase culterana, que surgió más o menos en el año de 1610 tras escribir el poema La toma del Arache y más adelante el poema que se está estudiando ahora, que es Soledades. Mientras por competir con tu cabello, en el fragmento como lo podemos, en el pequeño fragmento como lo podemos visualizar, trata de realzar la belleza femenina. Pero a partir del segundo, tercera estrofa, esta visualización cambia de manera drástica. En la tercera estrofa menciona: goza cuello, cabello, labio y frente, antes de lo que fue tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. De esta manera, el autor lo que en sí quiere decir con su poema es que disfrutemos del momento, el que es ahora, disfrutemos de nuestra juventud, de nuestra belleza, de esas fuerzas que tenemos para realizar lo que deseamos. Porque tarde o temprano esa edad dorada, esa etapa dorada se termina, se extingue. Así como lo dice en su cuarto y último párrafo: no solo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
Como podemos ver, aquí ya está haciendo una mención del ciclo de la vida. Si una vez tuvimos nuestra etapa de la juventud, pues tarde o temprano nos llegará la etapa de la vejez. Y de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, tal vez en nuestra juventud, lo lamentemos en un futuro. Siguiente diapositiva. Ya, yo voy a hablar sobre el estilo de Góngora. Primero, les digo que Luis de Góngora fue uno de los principales autores españoles. Su fama fue enorme durante el periodo barroco, que cultivaron el género culteranismo, que era un estilo opuesto al conceptismo. El conceptismo era un estilo más de ideas, conceptos, en buscar expresiones sutiles, en decir lo máximo, utilizando los mínimos elementos. En cambio, el culteranismo, que era el estilo que usaba Góngora, se preocupaba sobre todo por desarrollar la forma, buscar la belleza, la riqueza sensorial. Tanto así que esta corriente también se llamó gongorismo en honor al autor. También nos dice que tiene un sentido pictórico por el medio en el cual lograba plasmar una poesía descriptiva y sensorial. También representaba el culto y lo que era popular. Además, también se enfocaba en la naturaleza. También manejaba temas relacionados con el amor, con la moral, con la filosofía, con la religión, con funerarias, entre otros. Su estilo también estaba lleno de mucha sensibilidad e inteligencia, y además utilizaba el cultismo para alejarse de lo cotidiano. Voy a leerles un fragmento de un poema que se llama A los celos, que dice así: oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa, víbora escondida, de verde prado en oloroso seno. Esta poesía, en este pequeño fragmento, nos dice que esto tiene como que sentimiento y rencor, que describe a los celos como una niebla, y que en sí dice que viene a alterar la serenidad de un hombre, tomándolo como que es algo peligroso, que aquí lo describe como una víbora. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el momento histórico. Góngora perteneció al siglo de oro español. Bueno, en sí esto significa en el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Estos dos periodos constituyeron fundamentalmente para el desarrollo intelectual de la humanidad, ya que a raíz de esto surgieron muchas culturas científicas y artísticas, entre las cuales una de las más importantes fue de la literatura. Esto permitió que surgieran numerosas corrientes literarias, las cuales hacían uso de diferentes recursos para brindar diferentes maneras de expresión. Esto permitió la llegada del culteranismo. El cordobés Luis de Góngora y Argote es el máximo representante del culteranismo. También se lo conoce como gongorismo. Lo que buscaba esta estética era de elevar el lenguaje expresivo, es decir, buscaba embellecer el lenguaje con metáforas, apelando a los sentidos y las sensaciones del lector. Entre las características del culteranismo tenemos que hubo un manejo a discreción de la gramática y del objeto de la obra como un ejercicio expresivo reflexivo e incluso idealista de la visión personal del mundo, utilizando así el lenguaje como un espejo de la realidad. También se buscó el dinamismo, la confrontación sensorial y de la realidad, ya que hubo un marcado rechazo al lenguaje sencillo y el equilibrio de los renacentistas. La originalidad y el ingenio provocaban juegos verbales y deformaciones que desafiaban lo establecido, poniendo a prueba la inteligencia y la rigidez de los lectores cultos. Gracias.